¿Alguna vez te has preguntado si la carta de un famoso es verdadera o es falsa? ¿O si los datos que tenemos sobre su nacimiento son veraces? ¿Cómo podemos los astrólogos saber esto? Bueno, pues gracias a Lois Rode, una astróloga que nació en Canadá, pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, la cual ideó un sistema, un método de clasificación que se llama el método Rode, en el cual dividimos las fuentes de información de donde se han recogido estos datos en 7 grupos. Vamos a verlos. La primera clasificación y la más fiable es la AA, en inglés Accurate. Cuando veamos que una carta está clasificada con AA, quiere decir que los datos, es decir, la fecha, la hora y el lugar, los han extraído de un documento oficial, ya dado por el Estado o por la familia, por ejemplo, el certificado de nacimiento. Y digamos que es la prueba más fiable a la que podemos tener acceso para saber los datos de nacimiento de, por ejemplo, una persona célebre. En segundo lugar, tenemos la clasificación A, solo un accurate. Podríamos definirlo en español como un dato preciso. Y es aquel que es dado por algún familiar o algún pariente o persona cercana a la persona de la que se está hablando. Por ejemplo, una madre puede decir que su hijo nació a tal hora, porque estaba pendiente de la hora a la que dio a luz, ¿no? Es cuando un familiar directo o una persona cercana es la encargada de proporcionar esta información, pero no tiene por qué haber documentos de por medio. La tercera clasificación es la B. Cuando veamos que en una carta está clasificada por el método Rode como B, querrá decir que estos datos han sido extraídos de una biografía o de una autobiografía, es decir, las memorias de alguien. Si alguien escribe un libro autobiográfico, por ejemplo, Reyes, ¿no? Tal vez no sepamos cuándo nació un rey, pero un periodista se encarga de recopilar información y escribir sus memorias. Estos datos tendrán que estar clasificados como B. En cuarto lugar, tenemos la clasificación C. C de caution, cuidado, atención. ¿Por qué? Porque en este caso no sabemos la fuente. Tenemos los datos, tenemos la fecha, tenemos la hora y tenemos el lugar, pero no sabemos de dónde han salido. No sabemos si lo ha hecho un familiar, si estaba en un registro o simplemente alguien creyó oportuno dar estas fechas, ¿no? En quinto lugar, tenemos la clasificación DD, Dirty Data. Datos sucios, podríamos llamarlo en español. Aquí es cuando hay datos contradictorios, fuentes contradictorias. No se sabe cuál elegir. Esto ocurre mucho en astrología mundana, por ejemplo, con los países. Hay países que no se sabe la fecha, pues puede ser la fecha de independencia o no sé muy bien qué otros criterios se pueden seguir, pero hay controversia. Hay diferentes fuentes y no sabemos cuál es la más fiable. En sexto lugar, tenemos la clasificación X. En este caso no tenemos la hora y esto ocurre mucho, sobre todo cuanto más nos vamos al pasado, más difícil es encontrar la hora de ciertos personajes célebres. Normalmente sí tenemos la fecha, pero no tenemos la hora. Con lo cual, a la hora de analizar esta carta se nos dificulta bastante porque no sabemos cuál es el ascendente, por ejemplo. Si bien podemos saber algunas posiciones planetarias, no sabemos el orden de las casas. Y en séptimo lugar y último tenemos la clasificación XX. Aquí no sabemos siquiera la fecha de nacimiento verídica. No tenemos ninguna manera de probar que esa persona nació en esa fecha. Esto puede ocurrir sobre todo en países que están en vías de desarrollo porque hay personas que no saben los números y por tanto no saben en qué fecha nacieron. Pueden tener un aproximado del mes, pero no saben el día exacto. Entonces, una vez visto los 7 parámetros en los que podemos clasificar las cartas, hay que entender que normalmente se deberían analizar aquellas cartas que tengan la clasificación o AA, A o B. ¿Por qué? Porque son las más fiables. Si bien es la única, la AA, la que tienen certificados que lo prueban, puede que la A y la B también sean fiables debido a que pues, ha sido un familiar o se ha extraído esta información de un texto biográfico o autobiográfico. Sin duda, a veces es muy complejo y está bien preguntarnos de dónde viene la información, porque muchas veces, sobre todo en el caso de los famosos, hacemos estos análisis porque son muy buenos para la práctica, pero hay que entender si realmente estos son fiables o no, porque
lamentablemente no todos los datos son públicos. De hecho, en mi experiencia personal, aquellos de Estados Unidos hay un montón, pero no en todos los países se publican de la misma manera. Y bueno, como algo anecdótico, os quería comentar que esta astróloga, a la que le debemos esta clasificación que tanto ayudó, tiene su carta disponible en internet, pero casualmente está clasificada con la C. No deberíamos fiarnos de estos datos. Si bien añade que es un ascendente posiblemente en Acuario, con Saturno muy cerquita de su medio cielo. Así que, bueno, aquí, como se dice por mi zona, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Por muy investigadora que fuese Lois y que se centrara tanto en los datos y que hiciera este gran trabajo para la comunidad, pues su carta natal no sabemos si es veraz o no los datos que están publicados. En fin, si pudiera estar entre nosotros podríamos preguntarle. Pero bueno, si tienes cualquier duda, por favor déjala en comentarios y yo espero que a partir de ahora, cada vez que abras una carta para analizarla o que estés estudiando astrología en algún curso, verifiques qué tipo de clasificación tiene.